Voy a mencionar unos pasajes, como siempre sugiero que lo anoten, si no tiene para anotar ahora o quiere estar pendiente de la predicación, después lo publicamos tanto en YouTube como en TikTok y puede volver a rescatar estos pasajes porque combinan una serie de enseñanzas prácticas que Jesús dio en el día a día. En realidad, el tema final que yo quiero abordar, pero primero es necesaria esta introducción, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, que es el único evangelio que habla acerca del lavamiento del pie. Yo quiero hoy estar meditando en enseñanzas que Jesús mismo trajo. Y el primer pasaje que quiero hacer referencia está en Mateo, capítulo 23, versículo 5. No lo busque porque yo se lo voy a describir con bastante exactitud. Después usted lo puede buscar. El título de ese pasaje dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Ah? Ya ahí usted, si es conocedor de la palabra, tiene una idea acerca de este pasaje. ¿A quiénes menciona? Menciona al grupo mayoritario de religiosos, que eran los fariseos, y acusa a los escribas. Los escribas, hermanos, nosotros estamos acostumbrados en tiempos modernos, si necesitamos una Biblia, ir a una librería y comprarla, o aún en términos más modernos como es hoy en día, buscarla, y en internet encontramos diferentes versiones en distintos idiomas. Tiene versiones populares, traducciones más modernas, traducciones un poco más estándar, como vendría a ser la Reina Valera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy, tener acceso a la Escritura es una cosa muy común. En aquellos tiempos no era así. La gente no existía primero la Biblia, que es la recopilación de libros que nosotros tenemos hoy. Y existían en las sinagogas, ¿sí? Había rollos que tenían todo lo que vendría a ser la ley y los profetas, lo que nosotros hoy le llamamos el Antiguo Testamento. Estaba allí disponible para ser leído cuando había una asamblea, cuando había una reunión. Y así tenemos ejemplos. Dice: un día Jesús, visitando las aldeas de Capernaum, se lo invitó a dar la palabra, y dice, tomando el rollo, abrió y leyó un pasaje que apuntaba directamente hacia su persona, y le dijo: esta palabra se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Es decir, hoy por hoy es algo habitual, pero en aquellos días había gente especializada, no eran voluntarios, no era que uno dijera: yo me voy a dedicar a transcribir las Escrituras, porque es un tema delicado. De niños jugábamos un juego que se llamaba teléfono descompuesto. ¿En qué consistía? En decirle un secreto al que teníamos al lado. Hacíamos un círculo, por ejemplo, 10, 15 personas, ¿no? Le decíamos un secreto. Por ejemplo, hoy está anunciado que va a llover mucho. ¿Ah? Y así pasaba, no le iba diciendo el secreto. Cuando llegaba al último le decía: ¿qué entendió? Y el último había entendido una cosa totalmente distorsionada de lo que realmente se había dicho en un principio. Si la Escritura, hermano, hubiera sido transcrita a voluntad de las personas, cada uno hubiera podido ir con un pergamino y una pluma y escribir allí, existirían decenas de diferencias, pero hermano, se era muy meticuloso al respecto, y entonces había una profesión, había un oficio que era el escriba. Su tarea era transcribir literalmente, no podía olvidar un punto, una coma, porque un símbolo de expresión cambia el contenido total de una frase, de una oración. Y entonces nosotros muchas veces decimos: conozco la Escritura, sí, yo sé mucho, si me dice un pasaje yo se lo puedo completar, le puedo decir en qué libro está, un montón de cosas, pero le puedo asegurar, hermano, que al lado de personas que su trabajo era transcribir la palabra, usted sabe que no es lo mismo. Usted puede, cuando va a estudiar, va al liceo o a la facultad, ¿no?
No es lo mismo agarrar un texto que ya está escrito que cuando uno hace un resumen y lo escribe uno mismo. Queda mucho más cuando uno escribe las cosas que cuando uno la escucha. Por más que la escuche 10 veces, no es lo mismo que escribirla. Imagínense estas personas que escribían, estaban dedicadas a transcribir las escrituras, el conocimiento que tenían. Y por eso, hermano, resulta un poco chocante leer este encabezado que dice: Jesús acusa a fariseos y a escribas. ¿Qué estaba mal? ¿La doctrina que enseñaban? Dice: no, dice, todo lo que le digan que hagan, pónganlo por práctica, porque se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, le están diciendo lo que la Biblia dice. Pero por otro lado, habían comenzado con interpretaciones a agregarle cargas a las cosas en cuanto a qué cosas tenían que hacer, y cada vez era más complejo. Y Jesús había detectado que estas personas imponían a los demás compromisos de cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Dice: ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, los cuales ellos no están dispuestos a tocar ni siquiera con un dedo. Y entre las características que Jesús da acerca de esto, dice, una señal visible de que hacen esto, dice, es que ensanchan sus filacterías. Eso está en Mateo 23:5. Y por eso, hermano, es esta introducción que yo le quiero decir. La filactería que Jesús menciona ahí era unas cajitas de cuero que contenían pasajes de la Escritura, no cualquier pasaje. El pasaje que contenían nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, que trata acerca del gran mandamiento. Una vez se acercó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? No estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la ley de Moisés, ni de estatutos, decretos, ordenanzas, otra serie de cosas que había. Fue y le preguntó, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dijo cuál es el gran mandamiento. Pero ¿sabe qué? Estoy seguro que si yo le pregunto cuál es el gran mandamiento, todos nos acordamos de la mitad del gran mandamiento. ¿Cuál es la mitad que nos acordamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el segundo gran mandamiento. Pero acabamos de decir la mitad del gran mandamiento. Si quiere anotarlo, lo anota. Yo lo que no quiero es extenderme demasiado, pero le quiero dejar los pasajes para que usted lo vea. Hoy en tiempo moderno existe algo que se llama Biblia paralela. Es decir, usted busca un pasaje y dice, bueno, quiero ver qué dice Romanos 8, versículo 1, y en la Biblia paralela le aparecen en su idioma 15 versiones que hay, la versión popular, la traducción moderna, la Reina Valera del 60, la King James, etcétera, etcétera. Le da distintas opciones y usted puede leer en un lenguaje más moderno, de acuerdo al conocimiento de determinado traductor, adaptado, porque el idioma también va evolucionando. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, tenía un profesor de literatura muy bueno. Ese profesor de literatura me había elegido a mí otra persona para decir una poesía en español antiguo. No tiene nada que ver, hermano, con lo que hablamos nosotros. Me acuerdo de una partecita que decía, no me robaron traidores, unos amores toliños, que os amores ya fuyeron, a soidades vinieron, da pena me consumieron. ¿Se da cuenta, hermano, que el idioma va evolucionando? Y es así, hermano, que van surgiendo palabras que nos enseñan con términos de los cuales somos capaces de entender ciertas cosas. Ahora, Jesús condena una práctica que esta gente tenía, porque Moisés le había dicho allí, en Deuteronomio capítulo 6, dice, este gran mandamiento que yo te doy hoy, átalo en tus manos, átalo a tu frente, ponlo en los postes de tu casa.
Y para que no nos quede la duda de cuál era el gran mandamiento, y yo hoy no quería hablar de la Biblia paralela, sino de un versículo paralelo que dice exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona, va esta persona y pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Esos versículos paralelos están en Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29, esa es la primera parte, y la segunda parte está en Deuteronomio 6:5 y su versículo paralelo en Marcos 12:30. ¿Y sabe cuál era el gran mandamiento? Empezaba diciendo 6:4, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Alguien puede pararse y decir, no, pero es la segunda parte. No se equivoque. Vaya después a Marcos 12:29 y Marcos 12:30, y cuando le pregunta a este hombre, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento es, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Ya estudiamos, hermano, el domingo pasado, acá en la reunión, que Jesús nos había dejado esa enseñanza en el capítulo 10, versículo 30 de Juan, donde dice Jesús, el Padre y yo uno somos. Amén. O sea que ya sabemos acerca de esa unidad de Dios. Uno de los discípulos dice, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Así que, hermano, hubo un gran mandamiento que fue dado, y como parte de esa enseñanza, Moisés, que era el predicador, era el pastor de esa congregación tan grande de los hijos de Israel, les enseñó y les dijo, bueno, yo les voy a decir acerca de este mandamiento, pero es un mandamiento tan importante que para no olvidarse, ustedes átenlo a sus manos, pónganlo en su frente, pónganlo en el poste de la puerta. Y en realidad no estaba diciendo que lo ataran literalmente, porque si hubiera sido así, los discípulos hubieran usado la filactería, Jesús hubiera usado la filactería, porque en realidad lo que estaba hablando era que era tan importante que al obrar, que es la tarea que hacemos con nuestras manos, tuviesen ese principio como una premisa fundamental, que al pensar, al meditar, también lo hicieran, y que también con respecto a lo que uno deja entrar a una casa, por eso dice átalo en el poste de tu casa, como una premisa principal. Y así Jesús dijo, y el segundo mandamiento dice, en importancia, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo lo que quería rescatar en esta mañana es que primero no tenemos presente el mandamiento en su totalidad, que habla acerca de la unidad de Dios. En segundo lugar, hermano, de que no era para tomar literal lo que Moisés estaba diciendo de hacerse un aparato. Hoy en día más moderno, capaz que la gente dice, bueno, si este es un mandato me lo voy a tatuar, que también la palabra de Dios dice que no pondrás marca en el cuerpo de una persona, allí en la Biblia, así que sabemos que no es algo que agrada a Dios. No vamos a perder la salvación, hermanos, si tenemos una cajita de cuero, si nos tatuamos, pero estamos hablando, hermanos, de enseñanzas de la palabra que estaban allí. Y que nosotros, ¿por qué yo introduje esto? Porque Jesús en el capítulo 13, versículos 1 al 20, practica una enseñanza que generalmente no se enseña, pero si está en la palabra vamos a leerla. Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús lava los pies de los discípulos. Y le voy a decir por qué yo quiero traer esta palabra hoy. Porque estaba acostado ayer de madrugada y sentí de Dios una palabra que está acá, un versículo que dice así, versículo 7.
lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa palabra, hermano, que Jesús le dijo a su discípulo, Pedro, es una palabra, hermano, que nos está llamando, despertando nuestro entendimiento para poder recibir la totalidad de la sana doctrina. Quiero decirle también, hermano, que muchas veces tenemos una perspectiva equivocada de las personas, y yo le puedo decir que había un profeta que era calvo y había un apóstol que tenía pelo, porque la palabra de Dios me lo enseña. Eliseo, los muchachos se burlaban de él y decían: calvo sube. Así que el profeta Eliseo era calvo. Pero les sé decir que el apóstol Pablo no era calvo, porque había hecho un voto de raparse cuando llegara a Cencrea, si no recuerdo mal. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por imágenes, por cosas, representaciones que no reflejan la verdad. Y yo quiero que usted hoy entienda de que Jesús a quienes llamó era un grupo de muchachos, hoy le llamaríamos un grupo de jóvenes. Tal vez a veces los vemos allí en representaciones, en dibujos, que famosos pintores han pintado, sobre todo en la Edad Media, muchos pintores famosos hicieron representaciones de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Pintan allí unos hombres, unos cuarentones barbudos y todo lo demás. Pero esto no era así. Y yo les sé decir por qué esto no era así. Porque, hermano, cuando llegó a Capernaum, Jesús, con sus discípulos, se acercaron los que cobraban el impuesto del templo y le reclamaron a Pedro el impuesto por él y por Jesús. Y ese impuesto, si usted lo lee, yo después le puedo dar todo el pasaje porque los tengo acá anotados y los estuve estudiando para poder traérselo. Ese impuesto era un impuesto que debían pagar los mayores de 20 años. ¿Ah? Eso había sido impuesto en base a un censo, dice: para no levantar la ira de Jehová, cada mayor de 20 años pagará un impuesto. Ese impuesto del templo, hermano, de todos los discípulos que había, los cobradores, ¿a quién le fueron a cobrar? Dice: tu maestro no paga, ¿y tú? Y Pedro se avergonzó porque no tenía dinero y fue, hizo aquella, Jesús le dijo: ve y echa un anzuelo, y en la cabeza del anzuelo había una moneda, un estatero, que valía lo suficiente para pagar el impuesto por ellos dos. Y trajo otra enseñanza a Jesús, pero no viene al caso. Lo que yo le quiero decir es que en un principio, cuando estamos leyendo este relato, hermano, que ocurrió el día que Jesús instituye la cena del Señor y se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos y les dice, bueno, había toda una serie de orden de culto, llamémosle así, porque dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte y Jesús fue a orar. Esta gente venía cansada, se pusieron a orar allí. Jesús se puso a la distancia como un tiro de piedra, dice, y en varias oportunidades volvió y los encontró durmiendo. Así que estas personas, hermanos, que habían estado 3 años y medio junto a Jesús, Jesús les había explicado y le dijo: bueno, el Hijo del Hombre va a ser entregado por mano de quién. Otra enseñanza importante: el que come a la mesa conmigo, el que parte el pan conmigo, el que moja en el mismo recipiente que yo, dicen las distintas versiones, usted lo puede estudiar. Y a veces nos sentimos identificados también porque personas que le hemos dado un lugar en nuestra mesa, los hemos invitado a comer, vienen y nos traicionan, como hizo Judas, cosas que en el momento tal vez nosotros no podemos entender, como le dijo aquí a Pedro, mas tú lo comprenderás después. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús lavó los pies de los discípulos. Esa era una tarea, hermano, que estaba destinada a la servidumbre. Cuando Jesús visita el hogar de Simón el leproso,
y aquella mujer fue y le lavó los pies a Jesús, Simón empezó a ver a la mujer allí y en su corazón empezó a criticar lo que estaba pasando. Y si supiera qué tipo de mujer es, y Jesús, como lee la mente y los corazones, le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Cuando llegué aquí no me diste agua para lavarme los pies, ni me diste un beso, y etcétera. Y sigue la historia de la cual no me quiero desviar. Había una práctica habitual. Nosotros hoy llegamos a la iglesia, uno en auto, otro en bicicleta, lo que sea. Bueno, no venimos por un camino polvoriento y desértico, ni usando sandalias, venimos la mayoría con championes o calzados cerrados, ¿no? Y por eso cuando llegamos acá no estamos con los pies sucios, pero era una costumbre de buen modal, cuando una persona recibía en su hogar a otra persona, ofrecerle la posibilidad de lavarle los pies, darle agua o ponerle a su disposición un siervo. Y Jesús, hermano, en esta celebración de la Cena del Señor, se levanta en medio de la cena, y después que hubo cenado, tomó una toalla, se sacó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en una palangana, en un lebrillo, y se comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Y ahí le dijo: si no haces esto no tendrás parte conmigo. ¿Ah? Señor, entonces no solo los pies, y lávame la cabeza. No, no, el que está limpio no necesita sino solo lavarse los pies. Una historia que usted la puede estudiar. Pero que, haciendo un paralelo con lo que había ocurrido con el gran mandamiento, donde la gente había malinterpretado que el propósito de la enseñanza era llevar escrito en un pedacito de papel, en alguna pulsera, en alguna cosa que pudiera sostenerlo, ese pasaje que leímos, que le dije está de Deuteronomio 6, 4 y 5, y que Jesús, el gran mandamiento: Jehová, oye Israel, Jehová el Señor, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Había malinterpretado y pensaron que hacían la voluntad de Dios por tener escrito en una cajita junto a su muñeca o junto a su frente un pasaje de la Escritura. Mi hermano, Jesús lo hizo en forma literal. Se agachó y lavó los pies de los discípulos. Le dijo: no lo alcanzas a entender esto ahora. Ahora, yo meditaba en ese pasaje porque hace 2 semanas atrás nosotros servimos la Cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo, dice: yo les voy a enseñar lo que yo mismo recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomando pan, etcétera, etcétera. Conoce el pasaje, tampoco me voy a dilatar diciéndole estos detalles. Pero es de llamarnos la atención porque en ningún otro lugar, ni aún el apóstol Pablo mismo, cuando instituye la Cena del Señor, agarra una palangana y le lava los pies a los discípulos. Y hermano, nuevamente, como el apóstol Pablo dijo, él iba a distintas congregaciones, había gente que no comía ciertos alimentos, y dice: bueno, yo cuando voy a tal lugar, con el que no come, no como, para no chocar, dice, porque que no se pierda una persona por mi comida o por mi bebida. Es decir, no estamos, hermanos, para disputar ni traer disensión dentro del cuerpo de Dios. Dice: si para alguien, si usted, hermano, hoy lee este pasaje y dice: bueno, yo creo que el lavamiento de pies lo tengo que practicar, póngalo en práctica. Pero yo le voy a decir una cosa: yo me di cuenta cuando estaba estudiando la palabra, y sobre todo por ese versículo que recibí en la mañana, decía: lo que yo hago no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. De que Jesús sabía lo que iba a suceder, y basta, hermano, hoy buscar, si usted entra a cualquier red social y ve diferentes reuniones, diferentes espectáculos, porque han hecho de las reuniones un espectáculo, y levanta allí una mano y todas las personas ovacionan
a otros, como alguien en algún momento dijo, el gran siervo, una cosa totalmente contraproducente, hermano, porque si somos siervos de Dios, hermano, y Jesús vino a darnos un ejemplo de humillarse a sí mismo. Y el Señor sabía, hermano, y cosas que aún recuerdo desde la niñez, cosas que uno luego alcanza a darse cuenta que no son la voluntad de Dios. Era muy común cuando había reuniones especiales tener toda una delegación sentada delante de las personas más importantes, podríamos decirlo así. De hecho, hace un tiempo nos invitaron a una reunión también, y bueno, también había un lugar apartado para que esas personas comieran. Y Jesús, ¿cómo hacía? Dice, el que moja en el mismo pan que yo. Dice, y el discípulo amado que estaba recostado, Jesús, hermano, estaba entre medio del pueblo, estaba entre medio de los hermanos, hermano, y aún así vino y se humilló. Todo eso lo sabemos a la perfección. Dice, Jesús estaba junto al Padre, hermano, desde el principio, y dejó aquel lugar donde los 24 ancianos y los ángeles y todos rinden adoración permanente y reconocen su santidad, a venir acá donde dice la Escritura, a lo suyo, a sus cosas, a lo suyo vino, y los suyos, su propio pueblo, no le recibieron. Vino a que la gente cuestionara lo que enseñaba, cuestionara su divinidad. Y hoy en día, hermano, las cosas no han cambiado. Jesús dijo, si este mensaje que ustedes escuchan hoy se hubiese predicado en Sodoma y Gomorra, tiempo ha de que se habrían arrepentido. Hermano, el tiempo no ha cambiado, pero la visión de las personas sigue nublada, queriendo ocupar un lugar de preeminencia. Y yo, hermano, veo acá en este pasaje de la Escritura cómo Jesús estaba con el pueblo, estaba allí como uno más de los hermanos, y dio un ejemplo, hermano, para que nadie diga, no, yo barrer ni loco, porque hay distintas cosas, hermano, que nosotros tenemos que hacer en la casa de Dios, pero lo que sea, hermano, sepamos que todas las cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios, y que si realmente queremos ser grandes en el reino de los cielos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué enseña la palabra? Humíllese cada uno, ¿verdad? Porque el que se enaltezca será avergonzado, pero el que se humilla, el Señor lo levantará. Qué bueno, hermano, es que no busquemos, yo quiero el mejor lugar, quiero el mejor instrumento, quiero lo que cada uno sabe. Hermano, qué cosa, qué bueno es que el Señor te diga, amigo, ven, siéntate a mi lado, recuéstate a mi pecho, moja el pan acá junto conmigo, hermano, porque es Dios, hermano, el que hace esa obra. Pero nosotros, hermano, debemos aprender que Jesús, de la misma manera que cuando se introdujo esa enseñanza, ese gran mandamiento, que sigue vigente hoy, porque, hermano, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hermano, vamos a darle el primer lugar a venir a la casa de Dios. No va a haber otra cosa más importante, una fiesta de mundo, un cambio de año o cualquier cumpleaños o lo que sea. No va a haber otra prioridad, porque le vamos a dar el primer lugar a Dios. Y, hermano, y también si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no tenemos necesidad de conocer todos los otros detalles, y enseña acerca de esto, enseña, porque uno va a desear para el otro, hermano, lo mejor, como desea para sí mismo lo mejor. Y sabe que yo lo he aprendido hasta en cosas sencillas, como el cortar un pedazo de pan. Ayer estábamos comiendo y Camila sabe que a mí el codo no me gusta, y quedaba solo un pedacito así de pan en casa, y lo corté y le di la otra parte. Dice, no, dejá que yo como el codo porque a vos no te gusta. Digo, no, y sabe que yo lo practico en muchas otras cosas, de que no puedo darle a los demás lo que sobra. La mejor parte siempre es para el otro, hermano. Si nosotros aprendemos realmente acerca de ese espíritu de Cristo, hermano, y entendemos, empezamos a aprender, podemos saber tanto de letra como sabían los fariseos, como sabían los escribas, y no habían entendido
el espíritu de la letra que estaba allí, pensaba que era una cajita. Y hoy capaz que usted piensa, dice que la verdadera obediencia a Dios es agacharse y lavarse los pies. Y no estoy diciendo, usted entiende que usted tiene que agacharse y lavarse los pies, hágalo, pues no está haciendo nada malo. Pero hermano, lo que Dios nos estaba enseñando, y por eso le dijo a Pedro, no lo vas a entender todavía, Pedro, pero lo comprenderás después. Era, hermano, que él tenía que aprender, iban a pasar un montón de cosas y Pedro llegaría a ser un pilar en la iglesia. Pero ser un pilar de la iglesia, hermano, en ningún momento le impidió detenerse. Pedro y Juan, allí en el pórtico de la Hermosa, ¿recuerda? Detenerse ante un mendigo que dice, lo miró esperando recibir algo. ¿Qué tenía para dar, hermano? Y a veces no tenemos dinero para dar, hermano. Tenemos la palabra de Dios que vale mucho más que el dinero y estamos dejando pasar las oportunidades. Sé que no todo, porque también tengo que reconocer que tal vez 8 o 10 personas por la semana, yo veo que Camila le da la palabra, porque la gente va y empieza a hablar de los problemas que tienen, de que un hijo lo estafó y lo dejó endeudado, de que a otro se le murió un hijo y distintas situaciones. Y yo he visto cómo le ha dado la palabra, lo ha invitado después, si la gente va a la iglesia o no, pero hermano, no es nuestra tarea, es sembrar la palabra de Dios, hermano, no ser indiferente ante el dolor de los demás, hermano, y ese ejemplo era lo que Jesús estaba aquí enseñando en este pasaje. Hasta aquí, hermano, que Dios lo bendiga y lo dejo acá con el pastor.